Cerrada la puerta es el título que le hemos puesto a esta serie. Hemos querido poner una pausa a nuestro estudio del libro de Efesios. Dios mediante, en el mes de febrero lo retomamos para compartir, exponer, enseñar en esta serie acerca de la oración privada. Y el texto que hemos tomado, aunque seguramente después vamos a volver en las próximas semanas a ese texto, el texto es Mateo 6:6, en particular la parte donde dice: cuando tú ores, entra en tu habitación, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. David Brainerd, un misionero americano, le llamaba a la disciplina de la oración mis deberes privados. David McIntyre, un predicador inglés, llamaba y decía la vida secreta de la oración. Jonathan Edwards, probablemente el teólogo más importante que ha dado los Estados Unidos en los 1800, que también fue amigo de David Brainerd, le llamaba la oración secreta. Y un predicador metodista de finales de los 1800 y principios de los 1900, Edward Bounds, o conocido como E.M. Bounds, llamaba a esto la cámara secreta. Todos hablan de lo mismo. De eso vamos a estar hablando en las próximas 4 o 5 semanas. Hoy día lo que voy a compartir es, el mensaje es 5 razones por qué un creyente debe orar en privado. El mensaje de hoy es 5 razones por qué un creyente debe orar en secreto o en privado. Sin embargo, antes de llegar ahí, quiero decir unas cuantas cosas. Primero, ¿por qué hacer una serie acerca de la devoción privada? Y después también responder a la pregunta, decir algunas generalidades respecto a esta serie. Después responder brevemente de 3 maneras o dar 3 argumentos de por qué se descuida tanto la oración privada, la oración en general. Y después entonces vamos con las 5 razones por qué un creyente debe orar en privado. La primera, había dicho, es por qué hacer una serie de la oración privada. ¿Por qué tomar 4 a 5 semanas hablando acerca de la oración privada? Quiero dar 2 razones. La primera es una general y la segunda algo que tiene que ver con día de adoración. La primera razón de por qué hacer una serie acerca de la oración privada es porque, siendo una disciplina tan importante, es una disciplina muy descuidada en la iglesia en general. Es un deber del que debemos ser recordados constantemente, animados. La iglesia de Jesucristo en general. Es algo tan importante, sin embargo, paradójicamente tan descuidado que necesitamos ser recordados constantemente. Por eso es que debemos hacer una serie o hacer un sermón acerca de la oración privada. La segunda razón es más particular, tiene que ver con día de adoración. Y le quiero confesar algo. Yo estaba debatiendo si yo debía decir esto, lo que yo voy a decir ahora. Esta es la razón por qué es que queremos hacer una serie de la oración privada aquí en Día de Adoración. Yo tenía la razón, porque eso fue lo que motivó a hacer esta serie en un sentido más local, más particular, teniendo que ver con Día de Adoración. Y yo había hecho este párrafo, lo tenía, y después mientras me preparaba y toda esta semana terminaba de editarlo, mirar, yo mismo oraba al Señor y le decía, ¿debo yo decir esto? Ayer, mientras yo debatía, decía, no, lo taché. Y después dije, ¿por qué lo voy a tachar? No lo puedo levantar mis notas ahora para que usted vea lo que yo había hecho con esto, pero si usted necesita después venir a ver las notas aquí.
Esta es la razón. La razón general es porque la iglesia en general se descuida en este hábito de la oración privada. Y la razón local, ¿por qué en día de adoración? ¿Ok? Lo voy a leer tal como lo escribí. ¿Les parece? Si usted me pregunta, Gerson, ¿por qué vas a hacer una serie de la oración privada? Mi respuesta es esta. Porque he notado en los últimos tiempos un cristianismo monótono en varios de ustedes. Muchos, no me pregunte el porcentaje, están viviendo un cristianismo sin fervor, sin pasión. Y una de las causas, creo, es la falta de oración. Algunos exhiben una alarmante falta de fervor. Algunos no tienen el fuego y lo peor de todo es que no se han dado cuenta. Estamos conformes. Nuestra falta de fervor es una cosa, pero que no nos moleste es más terrible todavía. Pablo le dijo a Timoteo, en caso de que alguien vaya a pensar y decir, no, yo no tengo falta de fervor, porque eso es para las personas carnales o mundanas, como algunas personas le llaman. Timoteo sufrió de falta de fervor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Creo que hay una estrecha relación de causa y efecto entre la falta de fervor y el descuido en la oración privada. La falta de fervor está ligada a la falta de oración, sea como su efecto o sea como su causa. A veces la razón por la que no oramos es por la falta de fervor, y hay veces la falta de oración apaga el fervor espiritual. Esas son mis dos razones. ¿Por qué hacer una serie de la oración privada? Quiero dar algunas generalidades, como dije. Esta serie va a durar 4 a 5 sermones. Van a venir en la próxima semana y la semana siguiente el pastor Rafael María a compartir uno de los temas. El tema que él va a estar compartiendo es Jesús como nuestro modelo de oración privada. Y el pastor Michael Galeano va a venir a compartir la oración privada en nuestra lucha contra el pecado, o cómo nos ayuda en nuestra lucha con el pecado la práctica de la oración privada. La semana que viene el pastor Rafael va a estar viniendo a compartir el mensaje, y después el 21 lo comparto yo y el 28 el pastor Michael Galeano. Queremos creo que esto va a ser de mucha bendición para todos. Este libro fue escrito aproximadamente a principios de los 1900 por un predicador congregacionalista. Él era inglés, predicó en Escocia, David McIntyre, llamado La vida secreta de oración. Al final del servicio, a nosotros nos gustaría que usted se pueda llevar uno de estos, uno por familia, es gratis, ¿ok? En realidad no quiero que se lo lleve, yo quiero que lo lea. Va a ser de más bendición si lo lee que si lo lleva solamente. Esto es uno por familia, ¿ok? Tenemos algunos en inglés, en caso de que usted se sienta más cómodo con el inglés, está en inglés también allá, uno por familia. Nos gustaría que usted lo pueda leer. Son 40 y pico de páginas. Es una joya esto, y es algo que usted debe tenerlo de cerca de su escritorio. Durante el año, si usted dice, otra vez me volví a descuidar en la disciplina de la oración, usted vuelve y lo lee.
Estoy seguro que le va a apuntar en esa dirección y va a ser de mucha edificación porque aborda la naturaleza de la oración privada, cómo debe hacerse, cuándo debe hacerse y demás cuestiones. Estoy seguro que va a ser de mucha edificación. La vida secreta de oración por David McIntyre. ¿Cuál es el objetivo con esta serie? Es crear, al menos con esta serie de sermones, crear una profunda conciencia de nuestra necesidad y de nuestra dependencia de Dios. O sea, lo que pedimos a Dios es que a través de estos sermones usted y yo seamos más conscientes de la necesidad que tenemos y de cuánto dependemos de Dios para esforzarnos en cultivar la práctica diaria de la oración privada. Cuando hablamos de oración privada, nos distinguimos de la práctica de, por ejemplo, orar durante todo el día. Eso está en conformidad a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Orad sin cesar. Mi hermano, mi hermana, si usted durante todo el día, en su trabajo, camino al trabajo, llevando a sus hijos a la escuela, en el trabajo, en la casa, usted está en constante actitud de oración, ¡qué glorioso es eso! Cultive eso y fomente eso y no descuide eso. Pero no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de orar al comer. Aunque usted debe orar cuando usted coma. Cuando usted tenga su plato de comida ahí, usted debe dar gracias a Dios porque Él puso ese plato de comida ahí. ¡Qué glorioso! Dele gracias a Dios, pero no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de las oraciones familiares, las devociones familiares. No descuide sus devociones familiares. Tomar un tiempo con su esposo, su esposa, con sus hijos, con sus hijas, con las personas que constituyen su círculo familiar. Tomar alrededor de la Biblia, leer la palabra, orar juntos, cantar al Señor. Continúe haciendo eso, si lo ha descuidado, retómelo otra vez, pero no estamos hablando de eso tampoco. Y tampoco estamos hablando de orar juntos cuando venimos a orar como iglesia, la oración congregacional, aunque usted debería venir cuando hacemos oración congregacional. O tampoco estamos hablando cuando usted ora en tiempos de crisis. Hay cristianos que solamente oran en tiempos de crisis, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la disciplina de separarse, cerrada la puerta, si eso para usted es ir, si ese cerrar la puerta para usted es ir al patio de su casa, o meterse en su carro, o meterse en el baño, o en su habitación, o temprano cuando nadie está despierto en su sala, eso es lo que queremos decir, apartarse para la disciplina de la oración, como un patrón en tu vida, querido hermano y hermana. De eso estamos tratando de hablar, la oración privada. Continúa haciendo todas las otras formas de oración, pero en este sermón y en esta serie vamos a hablar de la oración privada. Tú y el Señor a solas. ¿Por qué se descuida tanto? 3 cosas brevemente. La oración privada. Quiero tomar como referencia 3 textos. No son las únicas razones. Yo creo que hay muchísimas otras razones por qué no oramos en privado o por qué se descuida tanto la disciplina de la oración. Número 1, tomando en cuenta Mateo 7:7, Jesús le dice a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La razón número 1, por qué descuidamos con tanta facilidad y ligereza la práctica de la oración privada, es porque ignoramos o no creemos en sus beneficios. ¿No? Si yo estuviera más persuadido de lunes a lunes, 24 horas al día, 365 días de las semanas, de que cada vez que yo oro Dios puede responder, oraríamos más. Creo que una de las primeras razones por qué descuidamos tanto la oración es porque ignoramos o no creemos plenamente en los beneficios que la oración produce y desata. La segunda razón y la tercera razón las tomo de Mateo 6, las tomo de la oración del Padre Nuestro que Jesús le enseña a sus discípulos. Número 1, o número 2 más bien, la oración privada muchas veces se descuida con facilidad
porque tenemos una débil conciencia de lo que es la gloria de Dios. Lo voy a explicar en un momento. La oración muchas veces se descuida con facilidad porque tenemos una frágil, endeble, enclenque, débil conciencia de lo que es la gloria de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, les dice, cuando ustedes oren, digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Petición número 1, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerda? Número 2, venga tu reino. Y número 3, hágase tu voluntad. Lo primero que debemos orar cuando oremos, de acuerdo a Jesús, es todo lo que concierne a Dios. Note que Él dijo, tu nombre, tu reino, tu gloria. En otras palabras, tu nombre, tu reino y tu voluntad. En otras palabras, tu gloria. Que las cosas que nosotros tengamos que orar, o las cosas que tengan que ver con la gloria de Dios, son las primeras de las que nosotros tenemos que enfocarnos en la oración, nos enseña cuán importante es la gloria de Dios. Más importante que nuestras necesidades. Note que Jesús no le dice, cuando ustedes oren, hagan las peticiones primero. No, las peticiones están en la segunda parte. Jesús dice, cuando ores, di, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado, honrado, reverenciado por todos y por mí. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Eso es tu reino, tu voluntad, tu nombre. Esta oración, esta primera parte de la oración del Padre Nuestro nos enseña también en cómo nosotros debemos pensar y vivir, contemplando su gloria como lo más importante. Yo creo que esa es una razón. Miramos con ligereza la gloria de Dios y descuidamos la oración. Y 3, la oración se descuida con facilidad porque tenemos una débil conciencia de nuestro pecado. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué usted dice que la oración se descuida, la oración privada se descuida con facilidad? Porque tenemos una débil conciencia de nuestro pecado. Cuando Jesús enseña a pedir, hace 3 peticiones. Una tiene que ver con el pan o la provisión y las otras 2 tienen que ver con el pecado. ¿No? Dice, perdona nuestras ofensas y después, no nos dejes entrar en tentación. ¿Tentación para qué? Para pecar. No vuelve a pedir más. Jesús nos está enseñando que en la oración lidiamos con el mayor de todos nuestros problemas y es el pecado. Sea que hayamos cometido un pecado, necesitamos perdón. O sea que estemos siendo tentados, necesitamos que nos ayude para no pecar. En la superficie, pudiéramos decir, no oro porque tengo muchas ocupaciones. No oro porque me falta tiempo. O no oro por falta de motivación. Yo creo que en el corazón de la falta de oración hay una terrible ligereza en materia del pecado y de la gloria de Dios. La escasa devoción de muchos cristianos está enraizada en una pobre conciencia de la realidad del pecado, de lo ofensivo que es el pecado para Dios. Eso implica esto, que usted pasamos un día y no hemos orado. En ese día que hemos pecado, no venimos delante de Dios en oración y le decimos, Señor, perdóname este pecado. No, caminamos y andamos como si el pecado no ofendiera a Dios. ¿Se da cuenta que es una pobre conciencia de lo que es el pecado? No solamente de lo ofensivo que es para Dios, sino tenemos una pobre conciencia de cómo nos afecta en nuestra comunión con Dios y tenemos una pobre conciencia de cuán poderoso es el pecado en la vida del creyente. Al punto que Jesús nos dice, todos los días tienes que orar para que Dios te dé el poder de vencer el pecado o de no dejarte dominar por el pecado. Porque le tienes que decir,
no me dejes entrar en tentación, líbrame del mal. He escuchado a muchos creyentes decir, mi vida depende de Dios. Y eso es cierto. Parece noble. Pero mi pregunta es, ¿tenemos evidencia que eso es una realidad en nuestra vida? ¿Nuestra dedicación a la oración prueba que nosotros creemos que nuestra vida depende de Dios? ¿O será que nuestra vida de oración privada contradice esa afirmación? ¿Será que nuestra escasa devoción parece decir que en realidad no dependemos de Dios? No sé si me entiende. Decimos, yo dependo de Dios, ¿sí? Dame una evidencia. ¿Oras todos los días? No, entonces no crees que dependes de Dios. ¿Será que la falta de devoción privada es la prueba que nos sentimos autosuficientes? Escuchen lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, a un grupo de creyentes en esta ciudad. Y estos creyentes se creían que todo estaba bajo control. Yo conozco tus obras, escucha lo que dice en Apocalipsis 3:15, que ni eres frío y ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, usted se lo sabe, qué bien. No sé cuánto vendería un sticker de Apocalipsis 3:15 al 17. O una camiseta. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y escuche, porque tú dices, tú creyente de la Odisea, tú dices, probablemente aquí, probablemente no necesariamente con su boca, pero lo pensaban, lo sentían, esa era la convicción que tenían. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Un creyente diciendo, no tengo necesidad. Obviamente, yo no creo que haya alguien que diga, no, yo nunca he dicho que no necesito de Dios, yo necesito de Dios urgentemente. ¿Cuál es la evidencia? Aquí nosotros sabemos, Juan 15:5, separados de mí, nada. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos con todo nuestro corazón? Separado de Jesús, nada podemos hacer. Número 1. Y número 2, ¿hay evidencia que lo crees? ¿Me puedes mostrar la evidencia que lo crees? Está bien por ahora. 5 razones entonces. ¿Por qué un creyente debe orar en privado? Voy a dar una por una y la voy desarrollando. ¿Por qué debemos orar en privado? Debemos orar en privado porque Jesús lo mandó. Como diría R.C. Sproul, cuando Dios dice algo, se acabó la discusión. ¿No? Lo hemos leído en Mateo 6:6. Entra a tu habitación, cierra la puerta y ahí ora a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar en privado porque Jesús lo mandó. La oración privada es un mandato que nuestro Señor lo dejó ahí en ese sermón del monte. Por lo tanto, descuidar la práctica de la oración privada es desobedecer un claro mandato de Jesús a su iglesia. El misionero americano que mencioné hace un momento, David Brainerd, escribió en su diario, y él hablaba de la oración privada y decía, él se refería a eso como mis deberes privados. Y Brainerd estaba en lo cierto, la oración privada es un deber. Y como cualquier otro mandamiento, nosotros debemos practicarlo. Nuestro deber es cumplirlo. ¿Por qué debemos orar en privado? Porque Jesús lo mandó. Número 2, ¿por qué debemos orar en privado? Debemos orar en privado porque nuestro Señor también lo hizo.
Es decir, Jesús también practicaba la disciplina diaria de la oración privada. El evangelista Lucas nos dice en Lucas 5:16 que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo dice como una práctica cotidiana, constante, común, recurrente, frecuente, constante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pudiéramos abrir un paréntesis y decir, pero si siendo Dios, ¿por qué Jesús tenía que orar? Bueno, podemos decir por lo menos dos cosas para explicar por qué Jesús oraba. Número uno, porque Él era hombre y en su naturaleza humana Él también dependía de Dios. Y número dos, como hijo oraba porque disfrutaba de la comunión con su Padre. Dice Marcos, en Marcos 1:31, levantándose muy de mañana. Ahí se puede presentar un caso aquí para orar por la mañana. Seguramente vamos a hablar de eso durante la serie. Levantándose muy de mañana acerca de Jesús, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Incluso, la noche en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que se apartó de sus discípulos para orar a solas. Eso está en Mateo 26, 36 al 39, Marcos 14, 32 al 35. Entonces, si vamos nosotros a crecer en semejanza de Cristo, eso implica que debemos ser personas que oran como nuestro Señor. ¿Por qué debemos orar en privado? Porque nuestro Señor también lo hizo. Ser como Jesús incluye depender de Dios, y esa dependencia se refleja sobre todo por la disciplina diaria de la oración privada. Más adelante, en el libro de los Hechos, vemos que eso mismo imitó Pedro. Cuando estaba en la casa de Simón el curtidor en una ciudad llamada Jope, dice la Biblia, Pedro dice el relato, mientras preparaban la comida, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso está en Hechos 10, 9. Número uno, ¿por qué debemos orar? Porque es un mandato que Jesús nos dejó. Número dos, ¿por qué debemos orar en privado? Porque nuestro Señor también lo hizo. Número tres, ¿por qué debemos orar en privado? Debemos orar en privado porque así minimizamos las distracciones. Es una razón un poquito más práctica. Como resultado de entrar a nuestra habitación o encerrarnos o aislarnos, nosotros aumentamos nuestra capacidad para enfocarnos en Dios. Orar en privado es la manera quizá más eficaz para librarnos de ser distraídos y centrar nuestra atención en el Señor. Por naturaleza, nuestros hermanos, nuestra mente es muy frágil y propensa a la distracción. Cuando oramos necesitamos apartarnos del bullicio, de los quehaceres, de las personas, de los afanes de este mundo, de las distracciones para centrar nuestros pensamientos y nuestros corazones a Dios. Por eso es importante orar en privado. Esto implica dejar de lado cualquier otra actividad y aislarnos a un lugar secreto solo y exclusivamente para orar. Marta y María, las hermanas de Lázaro, ilustran este contraste. La primera nos dice, afanada y turbada con muchas cosas. La segunda, escogiendo lo mejor, sentada y escuchando a los pies del Señor. Eso está en Lucas 10. Para tomar un ejemplo o una ilustración del Antiguo Testamento, el profeta Elías dice que mientras él se refugió en la cueva, él no experimentó a Dios ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. ¿Por qué debemos orar en privado? Porque así minimizamos las destrucciones. Ese es el efecto contrario, el efecto positivo o negativo. El efecto positivo es a solas, en secreto, aumentamos nuestra capacidad para nosotros centrar nuestra mente y corazón en Dios, que eso es lo que queremos. Sean 10 minutos, sean 15 minutos, sean media hora, sea 45 minutos, sea una hora, centramos nuestra atención, corazón en el Señor. Cuando dejamos todo de hacer
Eso en la práctica se ve distinto para cada persona. Porque probablemente hay algunos aquí que digan, sí, pero yo no tengo un cuarto. Bueno, hay otros lugares. No quiero ser dogmático en que tú tienes que tener un cuarto y encerrarte en tu cuarto. Porque si vives en una efficiency con otra persona, no seamos dogmáticos. La idea es aislarse y apartarse de todo lo que nos distrae. 4, ¿por qué debemos orar en privado? Debemos orar en privado porque en la privacidad es más fácil abrir nuestros corazones delante de Dios. Es decir, en el secreto es más factible expresar nuestras emociones y confesar nuestros pecados a Dios. Es ahí donde nosotros sentimos más confianza para reconocer nuestras luchas, para reconocer nuestros temores y además pedir al Señor perdón por las acciones pecaminosas, por las actitudes pecaminosas, los pensamientos pecaminosos, las motivaciones pecaminosas. En privado es más propicio derramar nuestro corazón delante de Dios. En 1 Samuel se nos cuenta, Ana, la mamá del profeta y sacerdote Samuel, ella le dice a el sacerdote Elí que mientras ella oraba, 1 Samuel 1, 12 al 15, ella lo que estaba haciendo era derramar su alma delante de Dios. El rey David, en el Salmo 62, exhortaba al pueblo diciendo, derramad vuestros corazones delante de Dios. Salmo 62, 8. En ambos casos, Ana y David escriben esto, hablan esto, dicen esto en un contexto de angustia, de amargura, de tribulación. Las devociones privadas nos permiten expresar las angustias, los temores, la lucha de nuestros corazones, mejor que cualquier otro lugar o mejor que cualquier otra disciplina cristiana. ¿Por qué debemos aislarnos, apartarnos, encerrar en nuestra habitación, separar un tiempo solas a Dios? Porque es ahí donde nosotros podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Así es como estoy. Ayúdame. Señor, mira este pensamiento, mira esta emoción. Ahí podemos decirle, este es quien soy yo. Este es mi pecado. Aquí está, aquí desnudo mi corazón delante de ti, derramo mi corazón delante de ti. Ahora, esto no descarta la importancia y la necesidad de confesar nuestros pecados delante de nuestros hermanos y líderes, de acuerdo a Santiago capítulo 5. Pero quien ha confesado sus pecados delante de Dios no tendrá ningún problema de confesar su pecado delante de los hombres. 4ª razón, ¿por qué debemos orar en privado? Porque en la privacidad es más fácil abrir nuestros corazones delante de Dios. Y 5, ¿por qué debemos orar en privado? Debemos orar en privado porque la oración privada nos ayuda a fortalecer la conciencia de que estamos todo el tiempo delante de Dios. Debemos orar en privado porque la oración privada nos ayuda a fortalecer la conciencia de que estamos todo el tiempo delante de Dios. Nos ayuda a cultivar un corazón que está más preocupado en glorificar a Dios antes que ser visto de los hombres. En el mismo Sermón del Monte que hemos leído hace un momento, Jesús quiere advertir a sus discípulos en contra de la hipocresía de los fariseos, que practican su religión para ser vistos y admirados. Guardaos, decía Jesús en el versículo 1 del capítulo 6, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En otras palabras, los ejercicios de piedad como la limosna, los ayunos, la oración, deben ser ofrecidos de corazón a Dios, aunque nadie nos vea. Porque al final, nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensa en público. La oración que hacemos nosotros en secreto, mis hermanos, robustece
nuestro sentido de la omnipresencia divina. Y obviamente el resultado de esto es un carácter más santo, más íntegro, más piadoso. Jonathan Edwards escribió un libro que con solo el título usted probablemente... Jonathan Edwards se dice, escribió o predicó el sermón más... el mejor sermón predicado en la historia, después de el libro de los Hechos, después de esas predicaciones. A ese sermón él le llamó pecadores en manos de un Dios airado. Me pregunto cuánto de esos mensajes hoy día sí se escucharía o fueran populares hoy día. Pecadores en manos de un Dios airado. Él escribe un libro acerca de la oración privada. Y el título del libro es extraordinario. El título del libro es una oración larga. Dice, hipócritas deficientes en el deber de la oración privada. Lo puede encontrar en Amazon. Es tomado del libro de Job. Él decía, ¿cómo es una vida que no ora coherente con una vida santa? Hace sentido. Quien ora en privado tiene una conciencia de que está siempre delante de Dios y esa conciencia lo acompañará durante todo el día. Llevar una vida santa es llevar una vida dedicada a Dios, decía Jonathan Edwards. Pero ¿cómo se conduce una vida semejante que no respeta el deber de la oración? Yo quiero repasar los 5 brevemente. ¿Por qué debemos orar en privado? Número 1, debemos orar en privado porque Jesús lo mandó. Entra a tu aposento y cierra la puerta. Número 2, ¿por qué debemos orar en privado? Porque también nuestro Señor lo practicó. 3, debemos orar en privado porque así minimizamos las distracciones. Número 4, debemos orar en privado porque en la privacidad es más fácil abrir nuestros corazones delante de Dios. Y número 5, debemos orar en privado porque la oración privada nos ayuda a fortalecer la conciencia de que estamos todo el tiempo delante de Dios. Amén. Quizá alguien dirá, porque el mensaje le debe servir a personas que dicen, ¿sabe qué? Yo me identifico porque yo antes tenía una vida de oración más frecuente, más devota, y la he descuidado. O usted dirá, yo soy cristiano 5, 10 años y yo nunca he hecho eso. O número 3, usted tiene una vida de devoción privada sólida. Que esto te sirva para fortalecerlo, para que abundes más y más en eso. O sea que usted está en cualquiera de los 3 renglones. La idea es que usted sea animado con esto. Ahora usted dirá, pero usted dijo que una poca conciencia de mi pecado es la razón por la cual hay veces descuido la oración. ¿Qué hago para tener una conciencia más robusta, más sólida del pecado? Mirar a la cruz de Cristo. ¿Usted quiere ver cuán terrible, cuán malo, destructivo, aborrecible para Dios y cuán poderoso es el pecado? Mire la cruz. Dios tuvo que venir a lidiar con eso. Es mirando a Cristo que nuestra conciencia del pecado se fortalece, porque Él vino a lidiar con el problema del pecado. Si es cargo de conciencia que usted tiene, no debería ser cargo de conciencia por no orar. Debería ser mejor convicción de pecado. Porque usted dice, ¿sabe qué? Yo he descuidado esto. Para mí esto no es esto es tan extraño, tan ajeno a mí, que usted dice estas cosas y escucho y yo me siento el peor de los cristianos. No, el cristiano no debe ser movido por culpa o cargo de conciencia.
Cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios, la respuesta correcta es: reconozco, he pecado contra ti, perdóname. Perdóname, Señor, porque he descuidado esto. Esa es la actitud correcta. Señor, ayúdame. Dame una conciencia de cuánto te necesito, de tu gloria, de que yo estoy supuesto a vivir. Este domingo, cuando yo me levanto, yo necesito vivirlo para tu gloria, hacerlo todo para tu gloria. Pero, Señor, me doy cuenta que mi corazón está inclinado al pecado, soy frágil, soy débil. Ayúdame, Señor. Esa conciencia nos lleva a las rodillas. Esa conciencia de que nosotros somos frágiles. ¿Cómo crecemos en esa conciencia? Mirando a la cruz. No hay nada que usted y yo podíamos hacer para salvarnos. No hay nada, tuvo que venir Él a salvarnos, porque somos débiles y frágiles. Y cada mañana que nos levantamos, nosotros lo necesitamos. Oh, perdóname, perdona mis pecados, Señor. Perdona, si es el pecado de la ligereza, de la tibieza, perdóname eso. Si es algún pecado de comisión o de omisión, de palabra, de actitud, de pensamiento, de motivación, Señor, aquí vengo delante de ti, perdóname, límpiame y dame una conciencia de mi necesidad, de mi dependencia, para que eso me impulse a orar. Esto va a ser una batalla toda su vida cristiana. No piense que esto es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla. En ocasiones, las devociones van a ser un tiempo donde usted encuentra ánimo, fortaleza y usted se deleita, pero va a haber ocasiones donde usted no va a tener ganas de orar. Eso es bueno que usted lo sepa. Va a haber momentos donde usted se va a descuidar. Que esta serie nos despierta esa conciencia. Que esta serie nos despierta esa conciencia. Todos mis hermanos nos descuidamos. La idea es que nos descuidemos menos, que seamos más conscientes de lo glorioso que es poder encontrarnos cada día con nuestro Creador y nuestro Redentor y dirigir nuestra mente, corazón, palabras hacia Él. Adoniram Hudson, un misionero bautista de los 1800, decía: arregla tus asuntos, si es posible, de tal modo que puedas cómodamente dedicar. No se desanime con esto, lo que él va a decir aquí. ¿Ok? Yo voy a explicar algo de esto. Arregla tus asuntos, si es posible, de tal modo que puedas cómodamente dedicar 2 o 3 horas cada día al verdadero acto de la oración secreta y la comunión con Dios. Yo sé que aquí alguien dirá: pero yo ni 5 minutos. Tú me estás diciendo 2 horas, 3 horas. Yo quiero rescatar esto, mis hermanos. Arregla tus asuntos día a día para que tú digas: en el día de hoy voy a orar a esta hora en este lugar, para que no se te vaya. Instrumento de Dios e instrumento del diablo también. Si tenemos tiempo, son 24 horas que nosotros tenemos. Aquí nadie trabaja 20 horas al día. Y si lo está haciendo, probablemente es porque usted quiere ganar mucho dinero. Entonces necesita orar para que el Señor lo libre del pecado de la codicia. Sí, es un trabajo. Pero, y con esto yo quiero terminar. Hace unos años yo leí esta biografía de la que yo les hablaba. Y David Brainerd, en las próximas semanas yo voy a leer unos cuantos de sus testimonios, de su diario, con fecha 17 de junio, 25 de junio.
Y él dijo, en una ocasión, a mí eso me pareció tan revelador pero confrontador. Y él dijo, esta mañana, dijo él, tuve 2 horas de devociones privadas y fue un tiempo dulce. Esa palabra, dulce, a mí me revolucionó, porque me expuso a una realidad que hasta ese momento yo no había experimentado. Que la oración no está supuesto todo el tiempo a hacer algo mecánico, monótono o esforzado, sino que hay tal cosa como disfrutar de la oración. No siempre va a ser así, pero hay posibilidad de que por momentos nuestra vida de oración tenga eso. Que el paladar de nuestro corazón pueda decir, yo sé que es entrar forzado a orar, pero también sé que es la dulzura de la oración. Que Dios nos conceda eso como iglesia. Amén.